Buenas noches. En este programa te voy a hablar de una injusticia y te voy a pedir que reflexionemos sobre los lugares, sobre las formas y sobre las situaciones en las que la justicia desaparece para dar paso a algo que podríamos definir como arbitrariedad, como algo que puede definir más bien a los estados fallidos o a las situaciones de otro tiempo que a lo que uno espera de la España contemporánea. Esta situación define muy bien a sus protagonistas, como verás posteriormente. Aquí hay personas que adoptaron el papel de héroe, personas que creyeron en la justicia hasta el final y personas que, pese a haber pasado un auténtico viacrucis, todavía conservan cierto estoicismo que es admirable. Pero esta situación también hace ver los peligros de determinadas actitudes de quienes nos gobiernan o quienes están al frente de las instituciones. Porque muchas veces la responsabilidad, la humanidad, la ciudadanía o incluso, me vais a permitir, la decencia, desaparecen cuando desde determinados púlpitos o determinadas posiciones uno adopta determinada actitud que no puede sino ser considerada como soberbia y como profundamente injusta. En este caso, la responsable o una de las responsables de ello fue esta persona, la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, y juez de profesión. Y la víctima de una decisión errónea, de una sentencia judicial errónea de la que ella fue ponente en el año 1992, fue una de las dos personas que aparecen en esta imagen. De esto te voy a hablar en este programa número 25 de Lo que no te han contado, y te propongo a partir de ahora una reflexión, un viaje por un hecho que realmente nos podría llevar a plantearnos muchas cosas. Entre otras cosas, el hecho de cómo, sin serlo, podemos convertirnos en culpables y en víctimas a la vez por culpa de la inacción de los poderes. En estos días en los que, y quiero volver a mandar un recuerdo y un fuerte abrazo a todos los valencianos afectados por la Dana, en estos días en los que vemos la profunda irresponsabilidad de las administraciones y la profunda inhumanidad de los políticos, muchas veces uno se deja llevar o se entrega al pesimismo. Y desde luego esa actitud no cambia cuando uno se encuentra de golpe con un expediente como este del que te voy a hablar, como te decía, en esta edición de Lo que no te han contado. Soy Rubén Arranz, escribo todos los días en El Independiente y aquí, como sabes, una vez a la semana, en Vivo en Media, presento este espacio. En esta ocasión, esto no enraiza tanto con la actualidad, pero estoy seguro que esta historia, por lo menos, no te va a dejar indiferente. Vamos allá. Esta persona es Margarita Robles. Familiares están agua. Chiberibo, con quien tiene llegar aquí. Que lo fueron vosotros, Anito, en los países cubanos subsidiarios. Yo no tengo la FIBA. No tengo la FIBA. Eso te analizó. Vosotros, para joder, responsables de... Sai la calle Paribota a decir de agua su indiana. Ire, opila e de protección para esto. Pues mi persona. Esta persona es la ministra de Defensa de España. Esta persona es miembro de un gobierno. Pero esta persona es sobre todo una ciudadana y sobre todo una humana. Y estoy seguro que aunque los ciudadanos que habían sufrido los efectos de la gota fría estuvieran equivocados, que no lo sé, una persona desde luego podría empatizar con ellos. Cualquier persona creo que puede empatizar fácilmente. A lo mejor eso es una actitud completamente improcedente. Y eso no lo soluciona una disculpa.
porque esa actitud es completamente reprobable. Y cualquier persona que se enfrenta a alguien que ha sufrido una desgracia, o incluso que no está pasando por su mejor momento, y permitidme moralizar por una vez, estoy seguro que cualquier persona puede saber el tono que se puede emplear en estos casos. Esta es Margarita Robles. Margarita Robles estaba en la Audiencia Provincial de Barcelona en el año 1991. Como puedes ver, esta es la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona. Ahí se condena a Ahmed Toumani y se le condena a 12 años y un día de reclusión por cada una de las 2 violaciones de las que se le había declarado culpable. Me vas a perdonar porque no soy especialista en términos jurídicos, espero ser especialmente exacto en este caso. Porque esta persona, condenada por un tribunal, reitero, del que formaba parte Margarita Robles, se pasó 5.425 días en prisión. Eso equivale a 14 años y 10 meses de cárcel. Eso ocurrió, esto no es un hecho de actualidad, porque ocurrió en el año 1991. El juicio quedó visto para sentencia el día 22 de septiembre de 1992, un año después, casi, de que se produjeran estas lamentables violaciones. El día 23 estaba escrita la sentencia y se condenó a 2 inocentes. Uno de ellos, Ahmed Toumani, que era un ciudadano marroquí que trabajaba de padeta en Martorell, Cataluña. Y se condenó también a un vendedor ambulante. Ahmed salió de la cárcel en el año 2006, después de haber pasado, reitero, 14 años en prisión, casi 15 años en prisión, siendo inocente. Su compañero no corrió mejor suerte. Su compañero murió en la cárcel, pesando 50 kilos menos de con los que había entrado. Hay varias referencias en la prensa durante estos años a esta injusticia. En algunas, casualmente, se omite que una de las grandes culpables de esta tropelía es la actual ministra de Defensa. Hay veces que es complicado encontrar prensa libre. Pero cuando en el relato de este caso de película, se omite este dato, se está mintiendo. Porque la actitud de Margarita Robles es fundamental para explicar lo que sucedió. Hubo ya en 2007 una sentencia en la que a través de la investigación de un guardia civil, se comprobó que no eran los condenados culpables de una de las violaciones. Y en 2023 hubo otra del Tribunal Supremo, de una abogada que desde luego se puso el traje de heroína, que se llama Celia Carbonell. Le tendremos posteriormente con nosotros, amablemente nos atenderá. Y eso lo que hizo es que se absolviera, que se revocara esa sentencia, la inicial, que se le considerara a todas luces inocente de esos hechos, a estas personas, y a Ahmed en concreto. A él le han preguntado alguna vez si va a volver a Marruecos. Y él ha dicho: mientras no borren la última mancha que ensucia mi honor, no puedo irme de aquí. Si muero antes, los míos me llevarán para enterrar allí. Porque, reitero, es un inocente al que se condenó a través de un tribunal que, como veremos posteriormente en el análisis de los hechos, no tuvo en cuenta una prueba fundamental y un hecho, desde luego, que merecería la pena reflexionar. Se hizo una enorme injusticia, se cometió una tropelía, algo que en un Estado de Derecho moderno, desde luego, no cabe, pero cupo. Y cupo, entre otras cosas, por actitud de 3 jueces, entre ellos de Margarita Robles. Estas son las personas que nos gobiernan. El tribunal estaba formado por estas personas que vemos en esta imagen: Margarita Robles Fernández, Gerardo Tomás Andreu y Felipe Soler Ferrer. Estas personas, debido a esa decisión que tomaron, hicieron que, primero, uno de los condenados, injustamente porque no fueron los autores de la violación, sino que fue otro violador en serie,
y un pariente suyo, al que no se identificó. Estas personas se pasaron en la cárcel desde 1992 hasta el año 2006. ¿Tú recuerdas lo que hiciste en ese periodo? ¿Recuerdas los años que pasaron, las navidades? ¿Recuerdas todo lo que te ocurrió? Imagina que empezaste, no lo sé, no nos podemos poner en el momento de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Ponte en las elecciones de 1993, los casos de corrupción posteriores, la aparición de las televisiones privadas, cómo se alteró el relato. Recuerda, por ejemplo, la victoria de 1996 del Partido Popular, todo lo que pasó en aquel entonces. La entrada en Maastricht, el debate, no lo sé. Hubo diferentes sucesos noticiosos en los que tú estabas. El terrible asesinato de Miguel Ángel Blanco, los años horribles de ETA, cómo evolucionó España en esos años, los años del despegue económico, de la entrada, de la despedida de peseta, de la entrada del euro en vigor. Y termina a las puertas de la crisis. Fíjate los años que pasaron. Fíjate los años de tu vida que se te fueron ahí. 14 años y 10 meses. Ahmed Toumani estaba en prisión. Siendo inocente. Sabiendo cada día, cada vez que caía la noche o que salía el sol, que era inocente, que era una injusticia lo que se había cometido por él. Y no perdió la cabeza. Mantuvo la fuerza de voluntad. Pero imagina lo que es. Los funcionarios de prisiones sabían que era inocente. Así se lo transmitieron a su abogada. El guardia civil que le ayudó sabía que era inocente. Un periodista del que posteriormente hablaré, que ha escrito un libro, escribió un libro fantástico del caso, un periodista del País, al que hay que felicitar una y mil veces, también sabía que era inocente. Y sospecho que los miembros del tribunal también lo sabían. ¿Hasta qué punto alguien que está al mando de una institución así, o está al frente de una institución judicial de ese tipo, por no desdecirse o por no ceder en su posición, consiente una injusticia? ¿Hasta qué punto se puede dormir por las noches a sabiendas de que has condenado a un inocente? De que no hay una pequeña duda que entiendo que se tiene en todas las sentencias, porque la condición humana lleva, entre otras cosas, a intentar camuflar la culpabilidad. De hecho, así lo faculta la ley, a no declarar en contra de tus propios intereses. Siempre entiendo que existe esa duda en los miembros de un tribunal, pero en este caso era completamente evidente. ¿Hasta qué punto la conciencia de estas personas pudo estar manchada por estos hechos? ¿O pudo estar bombardeada? ¿Hasta qué punto aparece remordimiento? Desde luego, nadie ha pedido perdón a Ahmed. Nadie. Incluso con la última sentencia del Tribunal Supremo en la mano. Y eso, desde luego, nos dice mucho más de ese Estado que dicen que somos todos, de lo que a lo mejor podemos imaginar. He tomado varios fragmentos de la sentencia de 1992 y uno de ellos es el que aparece en la siguiente imagen. Toda esta sentencia queda convertida en una especie de ciencia ficción en lo que se refiere a lo que se les acusa a los condenados, porque no fueron los responsables. Pero lo que sí sucedió, porque así se probó a partir de las pruebas que se recabaron y de los testimonios de las víctimas, que en aquel entonces tenían 14 años, fue terrible. Lo que sí sucedió, y leo, se declara aprobado que sobre las 20 horas del día 15 de noviembre de 1991, cuando, aquí se censuran los nombres, la primera de 16 años y la segunda de 15 años, se encontraban en una parada de autobús en la localidad de Sant Feliu de Llobregat, esperando para dirigirse a Cornellà. Entonces se acercó a ellas un turismo conducido por una persona que no era el procesado, mayor de edad y sin antecedentes penales, que iba acompañado por otro individuo cuya identidad no ha quedado acreditada. Se ofreció a llevarlas al lugar donde ellas querían ir. Es la historia 1000 veces contada. La de no subas con alguien que no conoces en el coche.
Yo no sé si recuerdas aquellos primeros 90, pero estos casos, por alguna razón terrible, sucedieron varios a la vez. Y de varias niñas y jóvenes y que resultaron violadas y asesinadas. Hasta el punto que hubo cierto pánico. Hubo violadores en serie y hubo cierto miedo y cierto temor. Y una de las cosas que seguramente, si entonces eras una mujer joven, te decían, era: ten cuidado cuando estés sola en la parada de autobús, o ten cuidado con quién te subes al coche. Estos casos, por los programas sensacionalistas y de sucesos, se les dio además un bombo especial, y además se malformaron y se deformaron, se travistieron bajo el manto terrible o asqueroso del amarillismo. Seguramente recuerdes el más famoso de todos, que es el de las niñas de Alcácer, y de cómo periodistas que hoy son profesoras universitarias, o lo fueron, estaban allí metiendo el dedo en la herida, la llaga, en la casa de los familiares, cuando se acababan de enterar de que habían encontrado los cuerpos de sus hijas. Eso fue terrible y eso fue asqueroso. Pero es verdad que en este momento esa frase de cuidado, cuidado con quién te vas, grita, corre, haz lo que sea, pero evita subirte en el coche. Eso fue habitual y lamentablemente, desgraciadamente, en este caso, estas víctimas subieron a ese coche. Continuamos con desgranando esa sentencia inicial. Y dice en otra parte: la participación del procesado en los hechos queda perfectamente acreditada a juicio de la sala, vistas las declaraciones prestadas en el acto del juicio oral, momento procesal en que deben practicarse las pruebas con arreglo a los principios de inmediación, oralidad, contradicción y publicidad. Tanto por, aquí lo censura también, quienes con absoluta contundencia y claridad ratificaron el reconocimiento que el procesado había realizado. Aquí se refiere a una rueda de reconocimiento que hubo, en el que las víctimas, porque reitero, son víctimas, fueron víctimas, y no hay más que sentirlo y lamentarlo. Ellas señalaron, en ese momento de conmoción, de confusión y de dolor, a una persona que no era la culpable. Y el juzgado, el tribunal, tomó eso como una prueba fehaciente y concluyente. Posteriormente, gracias a la investigación periodística de Braulio García Jaén, periodista del País, que tiene un libro fantástico que he estado leyendo estos días con una atención, y reitero, por el que le vuelvo a dar la enhorabuena. Ahí evidentemente descubrió que había, o narró, relató, que en este caso, en esa rueda de reconocimiento, se descubrieron irregularidades que las propias afectadas reconocieron que no estaban tan seguras como en aquel momento pensaban o dijeron. Todo en esa situación es comprensible, evidentemente, porque es una situación de conmoción y de dolor. Ahora bien, que el tribunal lo tuviera en cuenta de esa forma parece terrible. En este caso, en la imagen número 7, se ve que a ellos les acusaron de delitos de violación. Además, con una agresión, porque fue unos hechos completamente repugnantes, porque les trataron mal, les pegaron, les golpearon a estas pobres chicas, además de violarlas. Pero claro, aquí está una de las claves, en la siguiente imagen. Hubo dos funcionarios de la policía científica, dos policías. Ahí se ve además la acreditación profesional que tienen, el carnet, los números 66.536 y 22.153, que ellos habían remitido un informe como prueba al tribunal en el que se probaba que el semen que aparecía en la ropa interior de una de las víctimas no se correspondía con el de Ahmed. Pero esa prueba, por alguna razón, no fue tenida en cuenta, porque se extravió, porque el tribunal no la tuvo en cuenta. Y eso, que es tan evidente, que es tan terrible,
no modificó ni un ápice su criterio a la hora de considerar a estas personas, a esta persona culpable. Puede parecer algo completamente rocambolesco e inaudito, y lo es. Pero esto no modificó en absoluto su criterio. Y esto hizo que una persona pasara de forma injusta 14 años y 10 meses en la cárcel. Más de 5.000 días. La vida de un adolescente. Desde el momento en el que nace hasta que cumple casi 15 años. De esta vida, de esta libertad, se privó a una persona inocente. Y lamentablemente su compañero no lo pudo contar porque murió en la cárcel, reitero. Vamos a entrevistar ahora a una abogada, como te decía, a la que se puede considerar heroína, que es Celia Carbonell, que nos va a contar más detalles de esta historia. En Big One Media tenemos un club de socios por el cual, con tus pequeñas aportaciones económicas, con tu fidelidad, podemos seguir haciendo nuestro trabajo de informarte y de analizar la realidad en este momento tan complejo de la historia de España de una forma libre e independiente. Aquí no se ingresa publicidad institucional y aquí no nos debemos a ningún gobierno, a ninguna orden que nos quieran dar o consigna que nos quieren transmitir. Pero a cambio de eso, muchas veces necesitamos del apoyo de los que nos veis cada día, de los que contactáis cada día con nuestros contenidos y consideráis que os informamos bien sobre lo que ocurre en España y que hacemos con todo esto un país mejor. A través de las diferentes opciones para hacerte socio de Big One Media, por ejemplo, puedes tener acceso a esta nueva taza de lo que no te han contado de este programa, con la que estoy encantado, que acabo de recibir, que como puedes ver está fantásticamente diseñada, así como a material del resto de los programas. Así que por eso, querido amigo, te pido que te suscribas en la medida de tus posibilidades y que apoyes Big One Media, este proyecto periodístico apasionante para nosotros y esperemos que útil para ti. Tenemos con nosotros en lo que no te han contado, como os decía, a Celia Carbonell. Celia, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Encantada de estar aquí contigo. Bueno, el gusto es nuestro, de verdad. ¿Cómo fue esa primera toma de contacto con Ahmed? ¿Qué recuerdas de cómo comenzó todo tu trabajo en este caso? Mira, la historia con ADME comienza por un blog que Braulio García Jaén empieza a escribir, si no me falla la memoria, en el año 2010, ¿vale? Entonces, yo sigo ese blog porque él cuenta toda la terrible historia que pasa con Ahmed, y en el año 2015 hay una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal y bueno, nosotros seguimos el caso constantemente y no me preguntes por qué. En el año 2020 se nos ocurre una manera de poder presentar un recurso de revisión, porque bueno, pues antes de esa reforma no se podía hacer y se nos viene así como una iluminación y decimos, oye, pues vamos a intentarlo por aquí. Yo me puse a estudiar profesionalmente si era viable hacerlo así y al año y medio o así, sí, creo que tardé un año y medio mientras estuve haciendo el estudio y todo, porque al final es un recurso que te da mucho miedo de presentar por si te lo tiran para atrás y tiramos hacia adelante. Una pregunta que puede parecer a lo mejor un poco equivocada o no, pero no me resisto a preguntarlo. Durante la elaboración del recurso, ya sabiendas de que en una de los miembros del tribunal entonces, que era Margarita Robles, era ministra, ¿te temiste quizás la cuestión política o no fue una cosa que barajaste? A ver, es que con Margarita Robles yo, aparte de lo de Ahmed Toumoujhi, he tenido, voy a decir, otros encontronazos. Porque, bueno, al final yo soy un poco, no sé cómo definirlo, no me gustan las injusticias. Entonces yo escribo mucho a los ministerios. A todos los ministros les escribo cuando tengo que interponer una queja y la verdad que, bueno, hubo un momento cuando estaba en auge lo de las cláusulas abusivas con las entidades bancarias y bueno, en aquel momento Margarita Robles hizo un comentario muy fuera de lugar hacia los abogados diciendo que nosotros estábamos intentando aprovecharnos de los consumidores y entonces no es una cuestión política, tampoco es una cuestión personal, no lo sé, es que me parece una persona muy poco empática, la verdad. Claro. En este caso, además, en el libro, que es fantástico, lo he echado un vistazo estos días, al libro de Braulio García Jaén, hay un momento que yo no sé si lo leíste antes de presentar el recurso, pero
en el que él se pone en contacto con ella y Sí. ella dice, bueno, me está preguntando usted por una cosa que sucedió hace 14 años, es como si le pregunto yo por un artículo que escribió 14 años atrás. Sí, es que tiene ese tipo de contestaciones que, bueno, ¿y qué quiere decir? Que por algo que ha pasado hace 14 años no se acuerda usted de las personas a las que condena. Es que ser juez, quiero pensar que no es algo sencillo, es una oposición muy dura y además al final decides sobre la vida de las personas. Es una de las contestaciones que yo también cuando lo leí dije, no me lo puedo creer. Claro. Entiendo, volviendo atrás, que fuiste tú la que contactaste con Ahmed o fue al revés. ¿Cómo se inició? No, fue a través de Braulio porque ACME tiene un mal concepto de los abogados, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, al final Ahmed desconfiaba prácticamente de todo y Braulio sí que tenía relación con él, a consecuencia por del libro y de las veces que se había entrevistado con él. Y, y claro, Braulio le animó, le dijo, oye, pues mira, yo conozco a Celia, yo creo que ella puede hacerlo. Y Ahmed, pues prácticamente dijo, bueno, pues me da igual, pues uno más que lo va a intentar y al final no va a pasar nada, porque es lo que le ha pasado a Ahmed siempre. Ahmed ha tenido muchísima gente a su alrededor que ha intentado ayudarle, pero al final esa ayuda no ha llegado no por esas personas, sino porque nos hemos encontrado con muros. Y para mí fue, pues, uno más hasta que llegó la sentencia, claro. Claro. Yo la primera vez que vi a Ahmed fue cuando salió la sentencia y me subí corriendo a Barcelona a iba a decir a darle un abrazo, pero Ahmed tiene otro tipo de cultura y bueno, recuerdo perfectamente cuando llegué, pues, vamos, me dio su bendición, me cogió de la cabeza y me dio un beso en la frente para bendecirme. Qué bueno, desde luego, qué momento más emocionante, pero claro, yo no sé cómo es desde el punto de vista porque esta historia realmente podría valer un guión de una película, la verdad, Sí. porque es la historia de una gran injusticia. ¿Cómo es tener como cliente a alguien que ha pasado más de una década en la cárcel por algo que no ha hecho? Yo no sé si en estos casos se establece, digamos, un nexo especial o es difícil evitar esa empatía que lleva a sentir emociones como abogada, a tomarlo casi como algo personal. Mira, Ahmed ahora mismo forma parte de mi familia. Y que no se enfaden el resto de mis clientes, pero es el único cliente que termina formando parte de mi familia cuando no he tenido esta relación que tengo diariamente con otros clientes. Ahmed es una persona muy especial. Yo cuando me preguntáis lo digo siempre, Ahmed lo tienes que conocer, es un aprendizaje brutal. Es un aprendizaje brutal de la vida. Ahmed, iba a decir me ha dolido mucho, pero no porque él me haya hecho daño, sino por toda la historia que he vivido, de todo lo que me he encontrado, la gente que cuando yo llamé al centro penitenciario donde me pasó todos estos años, a mí me han contado los trabajadores de allí, bueno, cosas brutales y todos, absolutamente todos me han dicho que sabían que Ahmed era inocente. Para mí es muy duro escuchar algo así porque no poder hacer nada sabiendo que esa persona está en prisión. Entonces, sí, Ahmed es mi familia por toda la historia que he vivido y no te creas que me dio alegría cuando recibí la noticia, porque Ya, imagino que no, la desde luego. trascendencia me refiero. Ya, ya, imagino que no, porque claro, ahí hay una mezcla seguramente de sentimientos entre la satisfacción y la insatisfacción, es decir, se reconcilian paradojas ahí, porque claro, lo que confirma es que hubo una injusticia con alguien que, como comentas, estableciste un nexo emocional. Sí, ¿Qué es cuenta él? Porque entiendo que mantienes relación. ¿Qué sí. cuenta él de esos años en prisión? Yo no sé si se llegan a sacar conclusiones de eso. Pues Ahmed no cuenta nada. Rara vez además yo a veces he intentado sacarle un poco de, oye, pues cuéntame cómo era allí o cómo vivías y no habla de eso. Me ha dicho que al principio lo tuvieron que aislar, pero es que tú imagínate, entras a prisión, eres moro, porque eres moro,
estás en el año 92, has violado a unas niñas de 14 años, pues es que eres carne de cañón en prisión, y sí que me contó que lo tuvieron que aislar y que los primeros meses pues, fueron muy duros. Salió por Sí. al patio. Aquí hay varias cosas que desde luego chirrían del caso. Entre otras, porque en el momento en el que si no me equivoco, en el momento en el que se produjeron los hechos, había constancia o sospechas de que un violador en serie estaba actuando en la zona, que fue finalmente el declarado culpable, ¿verdad? Bueno, sobre los hechos estos a los que se les condena Ahmed, no, porque cuando Ahmed, la sentencia de junio del 2023, lo absuelve, los hechos están prescritos. Eso quiere decir que no podemos condenar al verdadero autor de los hechos. Lo que se da es una serie de violaciones por 2 sujetos que tienen, pues bueno, las características de pues la tez morena, que no hablan muy bien el español, una serie de características que coinciden con Ahmed, pero Ahmed de forma aislada, porque a la otra persona que condenan, que es a Munir, ellos no se conocían de nada. Y los verdaderos violadores, vamos, es que eran incluso hasta familia. Entonces, han pasado cosas muy, aparte de incongruentes, incomprensibles. Claro, una de las personas a las que condenaron murió en la cárcel, ¿verdad? Sí, falleció. Sí. Es que es un drama en varios niveles, desde luego. Eh, Aquí, sobre todo, lo digo por ir al caso directamente. Hubo 2 cuestiones que desde luego chirriaron, bueno, que en las que se basó esa injusticia. Una de ellas fue la rueda de reconocimiento. Así es. Dentro de esa ola de violaciones, lo que hicieron es que estaban todas las víctimas sentadas en el juzgado para hacerles la rueda de reconocimiento, y en ese momento pasearon a Ahmed delante de todas ellas. ¿Qué dio lugar a eso? Pues claro, una de ellas cuando lo vio dijo, pues es él, y entonces empezó entre ellas, sí, es él, ¿te das cuenta? Es él. Ya estaba contaminada. La memoria de las víctimas se contaminó en ese momento. Claro. De hecho, el hablar de reconocimiento, porque esto la gente no lo sabe, hay veces que ni siquiera está el posible autor de los hechos, o sea, ponen a gente que tenga características similares, pero no tiene ni siquiera por qué estar. Lo que pasa es que cuando vamos a una rueda de reconocimiento, nosotros creemos que ya lo han encontrado. Entonces, estamos intentando señalarlo. Claro. Y ahí, ¿cómo fue exactamente la historia? Porque después Braulio García Jaén, por cierto, que hizo un trabajo periodístico que de verdad hay que felicitarle porque es un libro estupendo y fantástico, de verdad. Él, digamos, una de las cuestiones que él escribía fue entre las que tuvo en cuenta o la que tú trasladaste en el recurso sobre la rueda de reconocimiento, ¿verdad? ¿O cómo fue exactamente esa historia? El motivo del recurso en el que más me baso es porque hay un informe pericial, hay 2 informes periciales, uno de sangre y otro de semen, ¿vale? La sentencia solo habla de la sangre. No sé si has tenido la oportunidad de leerla íntegramente. Sí, la he leído y lo que me sorprende sobre todo, bueno, que se tenga tan claro, evidentemente, porque es una prueba fehaciente, es una prueba, de hecho, material, y que no se tuviera en cuenta en el primer juicio. Es que, de verdad, o sea, me parece una cosa completamente sorprendente, sinceramente. Claro, pero es que cuando tú ya tienes la sentencia hecha, da igual lo que ya no quieres saber, ni quieres saber que venga el perito ni que hable, porque tú estás convencida de que este señor es el autor de los hechos, y esa es sí, es que esa es la sentencia que vas a poner. Esto evidentemente yo no lo puedo demostrar, es lo que yo sospecho. Lo sospecho porque el juicio se hace el 22 de septiembre y la sentencia está el 23 de septiembre. A mí no me ha pasado nunca que en una audiencia provincial al día siguiente tengamos una sentencia con la cantidad de prueba que se practica, sobre todo en las audiencias provinciales, que es donde se enjuician los delitos más graves, vamos a decir. Entonces, en la sentencia solo se habla de sangre, no se habla de semen, y si se hubieran parado a ver el informe, verían que Ahmed no podía ser el autor de esos hechos porque vamos a decir, su genotipo es la globulina, que no es el ADN, pero para que los oyentes no lo puedan entender, es un identificador que
genético, como el ADN, que decía que el semen que se había encontrado en la ropa interior de una de las víctimas no coincidía con el ADN, que no es ADN, insisto, es globulina, de Ahmed. Por lo tanto, Ahmed no podía haber sido el autor de los hechos. Y eso estaba ahí. El día del juicio ese informe estaba ahí, solo había que leerlo. Claro, y luego él, hubo otra prueba que él le hicieron ya cuando estaba en prisión, ¿verdad? Sí, claro, él voluntariamente, cuando sus abogados le dijeron, oye, Ahmed, pues hay unas prendas, que hay una serie de restos de sangre y de semen, vamos a hacer una extracción de sangre para que voluntariamente, o sea, si tú voluntariamente nos dices que sí, vamos a hacer este cotejo. Y es lo que hace él voluntariamente, porque claro, me sabía perfectamente que él no había sido. Entonces él no se negó absolutamente a ningún tipo de prueba ni a nada. Claro, me llamaba mucho la atención lo que comentabas antes, que ya en prisión todos los funcionarios o los funcionarios con los que hablaste sabían que era inocente. En esas conversaciones, ¿a ti qué te dijeron? Porque claro, esa es la otra parte. Los funcionarios de prisión que son conscientes de que tienen sometido a un régimen de privación de libertad a una persona que no ha hecho nada. ¿Y ellos qué te comentaban? O que me genera curiosidad, la verdad. A ver, ellos me lo decían con frustración en el sentido de saber que alguien es inocente, que está ahí y no puedes hacer nada. Claro, Pero eh, era como muy igualitario los comentarios. O sea, y a mí me dio la sensación de que incluso lo comentaban entre los propios funcionarios de que efectivamente sabían que Ahmed no era culpable, tenía un comportamiento totalmente distinto al que tenía la mayoría de las personas que estaban allí ingresadas y se notaba que no. Es lo que ellos me decían, es que se notaba que este señor no podía ser autor de unos hechos tan terribles. claro. Comentabas que el juicio se celebró el 22 de septiembre, o quedó visto para sentencia el 22 de septiembre, y el día 23 de septiembre, si no me equivoco, de 1992, está la sentencia redactada y publicada. Sí, sí. La presión social sobre unas violaciones irresolutas pudo pesar en el tribunal, porque si no, no se me ocurre otra causa que pudiera haber pesado ahí. A ver, estamos en un momento, yo no sé si recuerdas los Juegos Olímpicos de Barcelona en el año 92. Correcto. Coincide justo ahí. Entonces, bueno, pues la ciudad tenía que estar limpia, tenía que dar una imagen, había que dar también una sensación de seguridad a la ciudadanía y a todo lo que venía de fuera, porque era pues un evento muy importante a nivel mundial, efectivamente. Creo que todo eso tuvo muchísimo, muchísimo que ver. Y efectivamente, el ciudadano necesitamos una actuación rápida por parte de la administración para sentirnos seguros, pero esa rapidez no puede dar lugar a condenar a un inocente. Por curiosidad, Celia, ya que has confesado que tienes que prácticamente Ahmed es de tu familia, o así lo consideras, ¿ha habido algún cargo público actual o algún político o alguna personalidad que se haya puesto en contacto con él para pedir perdón? No. No, y además esto lo digo mucho, porque si el perdón no fuera importante, no lo recogería el Código Penal como atenuante. Por lo tanto, el legislador sabe que el perdón es importante. Pero es más, no es que no haya llamado ningún político a pedir ese perdón en nombre de, pues vamos a decir, de la Administración de Justicia. Es que tenemos trabas en cuanto a la responsabilidad patrimonial, que evidentemente se ha iniciado, y incluso me consta que hay pues determinado partido político que cuanto menos se hable de esto, mejor. Entonces yo la verdad es que me dejan hablar poco para que me entiendas. El partido político entiendo que es el PSOE. Pues entiendo yo también que sí, que así es, porque me encuentro con cosas muy raras y normalmente me suele pasar con este partido político. Yo soy muy apolítica, no creo ni en la izquierda ni en la derecha, yo creo en la justicia y en la libertad, pero concretamente hay partidos políticos que más reivindican eso y parece que es los que más lo coartan. Te contaré como anécdota que en el caso de las pensiones de las viudas de los antiguos soldados saharauis, que les corresponde una pensión, ese mismo ministerio también retrasó lo máximo posible, incluso hasta que lo vieron publicado, la tramitación de esos expedientes. Me parece brutal, me parece brutal. Ya. Cuando
Cuando una persona como tú, una abogada como tú, consigue estos logros, digamos, en esta batalla contra la injusticia, consigue que se haga justicia, ¿cree un poco más o cree un poco menos en ella? Uy, la administración de justicia no funciona en este país. El sistema no funciona. Cuando ves que se hace justicia tardía, eso significa que tampoco se ha hecho justicia. 30 años después, muchas veces yo me lo he planteado si al final, ¿cuál es el sabor que se le queda a Ahmed con todo esto? Porque a él le han robado la vida. No ha podido cotizar, no ha podido estar con su familia. Cuando salió de prisión nadie le daba un trabajo. ¿Quién le va a dar trabajo a un violador de niñas? Nadie, ¿eh? Pero él realmente no era eso, pero la etiqueta ya la tenía. Entonces, cuando llega la sentencia, es lo que te he comentado antes. Bien, sí, tenemos una sentencia que dice que reconoce la verdad, que era lo que Ahmed quería, que saliera la verdad. Él siempre me decía que la verdad triunfa, la verdad siempre sale. Yo digo, ya, Ahmed, pero 30 años después es un poco tarde. Entonces, hoy no te puedo decir que crea en la justicia. Y cuando Seguir peleando por ello, sí, ¿eh? bueno, me alegra saberlo, desde luego, pero la otra pregunta que tengo, claro, es una persona que se ha pasado tantos años en la cárcel y es inocente, ¿recupera cierto optimismo, cierta vitalidad o ya queda absolutamente marcada y condicionada de por vida? Pues es que Ahmed no te habla de forma negativa, ni guarda rencor, ni tiene palabras de odio. De verdad es que no lo he escuchado nada, nada, absolutamente nada. Nunca me ha hablado mal de ninguno de los magistrados que le condenaron. Al contrario, bueno, pues ellos sabrán, allá cada uno con su conciencia. Bastante dormir todas las noches con un peso de ese calibre, pero jamás me ha hecho un comentario negativo. Yo no le veo una persona, cuando he hablado con él, tampoco es una persona que esté apagada, es una persona que no cree en el sistema, eso sí, y es una persona que no cree en la justicia en España y que no cree en la administración, pero no está enfadado con la sociedad, ni está enfadado con los jueces, ni muchísimo, muchísimo menos con las víctimas. Al contrario, él dice que él ha sido una víctima más, al igual que ellas. Y eso es lo sorprendente. Por eso te decía antes que Ahmed es todo un aprendizaje. Yo creo que nos tenemos que cruzar todos, por lo menos alguna vez en la vida, con personas como Ahmed. No con lo que ha pasado a Ahmed, ojo, que no se malinterprete lo que quiero decir, sino con personas que tienen esa capacidad de llevar esto así o este duelo, porque yo ya no sé si es un duelo o no, pero llevarlo de la manera en cómo lo lleva él. ¿Tú has pagado consecuencias o has recibido avisos por esa actitud, como tú decías, de queja contra el Estado cuando actúa de una forma que va contra la ley, de batalla a los tribunales en los casos, por ejemplo, como este de injusticia? ¿Tú has notado consecuencias? Con respecto a mí, ¿te Sí. refieres? No, las únicas consecuencias que he notado es que yo creo que al final este tipo de casos necesitan de un altavoz y vosotros sois los altavoces, sois los que podéis hacer ver al resto de la ciudadanía que estas cosas no pueden volver a ocurrir. Y yo lo único que me he encontrado es pues, lo que te comentaba antes, que cuando todos los medios te llaman y hay unos determinados medios de comunicación que no te llaman o hay una presentación sobre este tema y parece que se está haciendo un boicot y ese mismo día se organiza otra cosa por parte de este partido político para que no se acuda. Eso es lo que yo he notado en ese sentido, pero que tampoco es algo que me preocupe porque yo voy a seguir. Pero si me preguntas, ¿has notado algo? Te digo, sí, noto esto, que no quieren que se hable, que al final estas noticias duran 2, 3 semanas, no dura más, a no ser que vosotros nos llaméis para que podamos seguir hablando de ello. Entonces, pues esto lo saben todos los partidos políticos. Sí, sí, pero sin decir el nombre, Celia, ha habido medios o hay medios que no quieren que a la hora de abordar este asunto se diga el nombre de la ministra. Sí, 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 bueno, eso también me ha pasado, que
que a lo mejor me ha llamado alguien para hacerme una entrevista y yo, como sé la ideología a la que pertenece, lo primero que he dicho es, oye, esta sentencia, la ponente de la sentencia era Margarita Robles. Lo digo porque igual lo tienes que consultar, porque me ha pasado en otros medios que tenéis que consultar este tipo de cosas. Algo que a mí me parece preocupante, porque entonces, ¿dónde está vuestra libertad para poder decir la verdad? Porque se trata de decir la verdad. O sea, decir que Margarita Robles no era la ponente de la sentencia es mentir. Eso es mentir. Pero parece ser que, bueno, sí, espérate que voy a consultarlo porque no sé si va a ser un problema. Me ha pasado, sí, eso me ha pasado. Ya, una última pregunta, Celia. Por curiosidad, ¿has visto el vídeo de la ministra la semana pasada en Valencia? Sí, bueno, que se le fue un poco las formas y la voz, ¿no? ¿Te refieres a ese vídeo? Sí. Sí, lo he visto. Lo que pasa que luego es verdad que salió la ministra diciendo pues, que se haya tergiversado, que en realidad no fue tal como ha salido en los vídeos. Entonces, realmente no sé lo que pasó. Yo lo único que sé es que ante una situación como la de lo que ha ocurrido en Valencia con la Dana, esta manera que tienen todos de pasarse la pelota me parece vergonzoso. Porque además no, es culpa tuya, es competencia, pero ¿qué más da la competencia? Si ahí lo que tenemos que estar es todos a la vez apoyando la causa y no diciendo que si los garajes públicos corresponden a los vecinos y si los garajes privados corresponden. Es que me pareció, ya no sé si ese fue el tono, no sé si esas fueron las formas, pero desde luego lo que es el fondo de esa conversación que yo vi, que creo que te refieres a esa, ¿no? Que hablaban de los garajes privados y los garajes públicos a la hora de la limpieza. Me pareció que o yo me tengo que ir a vivir en medio de un monte, porque hay cosas que no termino de entender de lo que pasa con la clase política. Bueno, a lo mejor tú eres uno de los ejemplos de lo que ellos han intentado negar. Me refiero a todas las administraciones también que creo que tienen responsabilidades similares, que es aquello de que el pueblo salva al pueblo. Tú, desde luego, ayudaste a hacer justicia en un caso que se ha cometido una injusticia, o que se cometió una injusticia que yo, desde luego, no he visto muchos casos similares en España. Celia Carbonell, de verdad, muchas gracias por dedicarnos este rato y por participar en nuestro programa. Gracias a ti por invitarme. Un abrazo, adiós. Para ti, adiós. Ya has podido escuchar a la abogada Celia Carbonell, fantástica, por cierto, entrevista que nos ha concedido. Esto, por resumir, por volver a resumir, para que no te pierdas en datos, básicamente es los ciudadanos súbditos marroquíes, Ahmed Tomouhi, la verdad es que creo que lo he pronunciado mal anteriormente, Tomouhi o Tomouk, y Abderrahman Mounib fueron condenados en el año 1991 por unos delitos sexuales, unas agresiones sexuales que sucedieron en Cataluña, cuyas únicas pruebas de cargo, esto es muy importante subrayarlo porque no sé si había quedado claro la primera parte, fueron las identificaciones que se hicieron durante una rueda de reconocimiento que posteriormente se demostró que había estado plagada de irregularidades judiciales. Una de las condenas, como te contaba, fue anulada en 1997, después de que se realizaran una serie de pruebas de ADN exculpatorias. Lo que ocurre es que en el año 2000, uno de ellos, Abderrahman Mounib, falleció en la cárcel, siendo inocente. En el año 2006 salió en libertad condicional Ahmed. Y en el año 2021, como contaba Celia Carbonell, la abogada Carbonell, se presentó un recurso ante el Tribunal Supremo y lo ganó. Fue declarado oficialmente inocente por la justicia este ciudadano. Es curioso que durante años no prosperaran los recursos de revisión. Es curioso que un Estado, cuando existe una injusticia tan flagrante, funcione de esa forma. ¿Qué ocurre entonces con los hechos dudosos? Damos por buena para mí, la más terrible afirmación o la más terrible realidad que realizaba Celia Carbonell en la entrevista, que hay una justicia
que no es útil al ciudadano. Una de las patas del Estado, en muchas ocasiones, no es efectiva. Porque llega tarde, porque tarda, porque falla a destiempo, entre otras cosas, y porque muchas veces es injusta. Y un Estado se compone sobre diferentes equilibrios entre los diferentes poderes. El ejecutivo, el legislativo y el judicial tienen que estar bien engrasados, tienen que funcionar como una correcta maquinaria, porque si no, entonces la cosa se desequilibra y caemos en algo que a lo mejor en un nivel no muy elevado, pero se puede denominar o definir como Estado fallido. Luego hay diferentes poderes que son tanto más importantes, pero que no forman parte per se como del Estado de Derecho. Entre otras cosas está la actividad ciudadana, la sociedad civil. Y desde luego, cuando alguno de los tres poderes abusa, la sociedad civil muchas veces queda aplastada. Y desde luego, cuando alguno de los tres poderes no funciona o se extralimita, la injusticia está a pie de calle. A lo mejor nos pensábamos que esto de la democracia era simplemente redactar una constitución, desarrollarla en un cuerpo normativo y legal y tener una serie de poderes y contrapoderes que se controlaran entre ellos. Pero desde luego con la democracia sucede una cosa, y es que poco a poco se desgasta y se erosiona. Y hay un punto en el que se transforma en otra cosa, lo que Platón decía que degenerarían las democracias en tiranías, que a lo mejor nos negamos a reconocer. A lo mejor no hemos llegado a ese punto. Pero quizás, y solo quizás, solo gracias a testimonios críticos tan valiosos como el de Celia Carbonell, o como el de tantos programas de esta casa de Vivo a Media en el que se mete el dedo en la llaga, quizá y solo quizá nos damos cuenta de los riesgos que corremos actualmente, o de lo presente que está la injusticia a pie de calle, o de que a lo mejor determinadas manipulaciones que nos hacen tienen el fin de que no veamos eso, de cegarnos ante anomalías del sistema, entre fallos de los diferentes poderes, abusos, atropellos, como en este caso, que deberían ser señalados y corregidos. Cuesta, desde luego, pensar que en posiciones de poder puedan terminar personas que, aunque solamente sea en un momento de su historial, han cometido injusticias como Margarita Robles. Tú, desde luego, y yo a lo mejor no confiaríamos en una persona que ha sido condenada por atropellar después de haber bebido alcohol a una persona. Ya no digo matarla, sino herirla. ¿Confiarías en esa persona para ser ministro de Justicia, por ejemplo? ¿Confiarías en una persona que ha cometido un atraco por la calle, aunque fuera en el peor momento económico de su vida, para regir alguna institución? Estas personas, este tipo de personas, a veces llegan a tribunales, a gobiernos y a organizaciones. Y eso tiene peligro. Eso lo que denota es que muchas veces fallan los controles o que hace falta determinada actitud que no es especialmente empática para ejercer determinadas posiciones. En la lucha en la que hay unos cuantos funcionarios convencidos de que esto se tiene que mantener con un funcionamiento honrado, unos cuantos, muy pocos, muy pocos periodistas que actúan con libertad aunque se equivoquen, abogados, personas convencidas de que esto no tiene que degenerar. Pero yo tengo la impresión, y me lo vas a permitir, de que muchas veces la masa, la mayoría, ese grupo acrítico gigantesco, lo que hace muchas veces es ahogar esos esfuerzos o ahogar a las personas que realizan esos esfuerzos por asfixia, por desistimiento, porque nadie puede resistir una oleada tan gigante de infamia como la que muchas veces uno, cuando empieza a escarbar, se encuentra enfrente. Hay un periodista extraordinario que escribió un libro que se llama Justicia Poética
y es Braulio García Jaén. Y me vais a permitir que humildemente le cite, porque creo que lo merece, unos fragmentos del libro, entre otros, el que se ve en esta imagen que nos va a poner Iván Valencia, que por cierto está otra vez aquí, como digo, en la jefatura de los mandos, de la técnica y en el control del programa. Aquí podemos ver una conversación que mantuvo con otro de los miembros de ese tribunal, este periodista. Y le preguntó, ¿por qué a sabiendas de que había un análisis de la policía científica que exculpaba a este ciudadano condenado, no se tuvo en cuenta durante el juicio? Y el juez contestó así: si no procedió a admitir la prueba, es porque no procedía. El que se admita o no depende de la convicción que tuviera el tribunal en su momento. La ley no habla de certeza, habla de convicción. Ponte en el caso contrario, que un señor un día te ponga un cuchillo en la garganta. A ver si tú te vas a olvidar de su cara. En este caso se refería, en este último caso, a la rueda de reconocimiento. Es algo tan completamente inexplicable que se tuviera en cuenta esa fe ciega en el testimonio de una persona que probablemente continuaría conmocionada. De hecho, hay consciencia de los daños psicológicos que sufrieron estas personas, estas pobres víctimas. El juzgado no tuvo en cuenta esto. Pero es que este periodista habló también con Margarita Robles. Y ella fue más arrogante. Ella contestó de una forma que podía recordar a lo que sucedió en Valencia hace unos días. Y el periodista le cuestionó por lo evidente, por la falta la ausencia de buena praxis, la mala praxis, perdón, que hubo en ese momento. Y Margarita Robles contestó, como estás viendo en la pantalla: ya, pero ese no es mi problema. Si yo dicté una sentencia, seguro que lo hicimos con toda seguridad, porque si algo tengo es profesionalidad. Profesionalidad. Así que si yo dicté esa sentencia es porque habría motivos suficientes y se ajustaba a derecho. Y continúa: así que no me venga a mí usted a decir que es absurdo. Y en la siguiente imagen, el periodista, aguerrido, valiente, acertado, le dice: ya, pero incluso si había un análisis que lo exculpaba. Y la actual ministra le cortó: mire, de verdad, que no tengo nada más que añadir, ¿eh? Buenas tardes, gracias. En otro fragmento anterior le dice que esa sentencia fue hace 14 años. Que el por qué, él tendría que acordarse de un artículo que escribió hace 14 años, porque alguien le tendría que preguntar, equiparando una publicación periodística a la condena a un inocente, que se pasó 15 años en la cárcel. Alucinante. Por suerte, como nos contaba Celia Carbonell, la abogada Celia Carbonell, hubo una persona valiente, hubo personas valientes y hubo ciudadanos ejemplares que ayudaron a esta persona, Ahmed, entre ellos la propia Celia Carbonell. Y en el año 2021 presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo y esa sala casualmente estuvo compuesta por algunos nombres, que es la de lo penal, por algunos nombres que te sonarán, por ejemplo Manuel Marchena o como por ejemplo Pablo Llarena. Jueces, por cierto, que fueron vapuleados o se les intentó vapulear por los partidos independentistas después de 2017, pero ese es otro tema. Bien, en esta imagen se puede ver que quedó en cuestión la prueba testifical, la de la rueda de reconocimiento, que se realizó en el año 1991. Y en la siguiente imagen, está muy, muy pequeño el texto, no he conseguido agrandarlo, como siempre soy un completo inútil de la técnica. Si no fuera por Iván, no sé qué sería de este programa, la verdad. Y aquí se puede apreciar las dos conclusiones sobre los análisis científicos que se realizaron al acusado, a Ahmed.
Para la prueba de sangre, en la ropa de Adriana es un nombre ficticio, es decir, estas sentencias, lo digo porque se protege la privacidad, estas sentencias buscan nombres que no se corresponden con el verdadero para proteger la privacidad de la persona. En la ropa se ha detectado sangre de origen humano cuyos resultados para el grupo sanguíneo no han sido concluyentes, si bien el resto de marcadores coinciden en todas las manchas analizadas. Y para el esperma, en la ropa se ha detectado líquido seminal en la zona vaginal de la braga y esperma en la parte dorsal de la camisa, polo, obteniendo como resultado en ambas muestras que la globulina no se corresponde con la del tipo del condenado. Y por todo eso, queda acreditada, como se ve en esta imagen, la inocencia. Y como se ve en la siguiente, que es el fallo, se estima el recurso de revisión y se le libra de ese delito. Esta sentencia se produjo en el año 2023, casi 2 décadas después de que Ahmed saliera de la cárcel, después de haber cumplido 15 años en prisión. Esta sentencia llegó 33 años después de que se produjeran estas lamentables agresiones sexuales, estas despreciables violaciones, de las que se sabe que fue autor un violador en serie y una persona que no se identificó. Esto ha sucedido en España. Ahora mismo Ahmed tiene, si no me equivoco, 74 años. Y contaba un periodista del Mundo, otro extraordinario artículo, que camina en muletas, ha tenido 4 operaciones en los últimos meses relacionadas con la circulación de la sangre. Y como contaba Celia Carbonell, tiene la conciencia tranquila. Tiene una visión de la vida, un prisma privilegiado, pese a la injusticia que ha sufrido. Yo muchas veces me paro a pensar sobre qué se construyen los estados, sobre qué valores y sobre las personas que elegimos para que los gobiernen. Todos al final seguimos al macho alfa de espalda plateada. Y todos muchas veces cuestionamos el poder, caemos en ese cinismo que nos lleva a intentar reírnos de las convicciones casi como por protección personal. Muchas veces no nos queda más remedio ante lo que no podemos controlar, cuando los estados se descontrolan o cuando escapan a nuestro control o son especialmente poderosos, que aplicar el estoicismo. Lo que no puedo controlar, lo que no puedo modificar, no me tiene por qué preocupar. Pero desde luego hay una serie de cuestiones relacionadas con el funcionamiento de las instituciones, con la praxis de los funcionarios y sobre todo con los valores y principios éticos de quienes nos gobiernan, que inquietan o deberían inquietar. A lo mejor los buenos ciudadanos simplemente deberían ya no denunciarlo, sino preocuparse por quienes ostentan esas posiciones y por los valores que demuestran. Y porque personas como Margarita Robles hayan hecho una carrera tan larga en la política después de haber cometido esto que es una tropelía. Las democracias no las degeneran las actitudes de los ciudadanos corrientes de baja intensidad, como nos hacen ver muchas veces. Es cierto que eso degenera entornos sociales, por supuesto. Pero las democracias las degenera sobre todo la acción de consentir que este tipo de personas estén al mando de las cosas. Porque esto es lo que degenera las democracias. Y esto es lo que lima hasta desgastar a los contrapoderes. Hemos visto en los últimos meses algo que yo creo que debería preocupar. Y es que desde el gobierno, al verse peligrar, por casos que están en instrucción y todavía por juzgar, es decir, por los que no hay condenados, pero hay investigados, ante esos escándalos, reitero que se juzgarán, el gobierno ha emprendido un ataque contra el Poder Judicial y contra los periodistas, contra los medios de comunicación. Y no creo que haya personas perfectas en ambas instituciones, en ambos contrapoderes. Pero lo que sí que creo es que ese ataque, por el mero hecho de existir,
es injusto, o por lo menos persigue la injusticia. Pretende desequilibrar la democracia. Y en un momento en el que durante los últimos años, décadas quizás, especialmente de 2008, todo esto se ha debilitado, en un momento en el que el país es menos soberano por una cuestión muy evidente, porque la deuda supera el valor de su Producto Interior Bruto. Se habla poco realmente de eso, pero es un factor fundamental para perder soberanía y el control de las decisiones, tener que pagar tantos y tantos acreedores. Y en un momento en el que existen formas de manipulación tan potentes, tan masivas y tan difíciles de controlar o de neutralizar, este ataque. Y en un momento así, hay quien se ha crecido tanto en el ejercicio de su cargo que ni siquiera con sentencias judiciales que demuestran la inocencia de un ciudadano que ha pasado 14 años y 10 meses en la cárcel, más de 5.000 días, esas personas, esos poderes, esas instituciones, ese país, no le ha pedido perdón. Y eso ya no solamente ilustra sobre una justicia, ilustra sobre alguien que ejerce o sobre personas que ejercen con ademán de tirano. Y eso no se puede consentir. Has visto que en mitad de esta ola de actualidad, de sucesos de Víctor de Aldamas, del hermano de Pedro Sánchez, de Begoña Gómez, he rescatado un hecho que tiene 33 años. Pero ese creo que nos puede invitar a una reflexión. Y es sobre la injusticia. Y es sobre cómo funcionan las cosas. Y es sobre hechos que los periodistas nos tenemos que fijar y tenemos que denunciar. Cueste lo que cueste. Hasta aquí la edición número 25 de Lo que no te han contado. Que cada semana, generosamente, en esta casa, que es Vivo en Media, puedes ver a partir de las 9 de la noche de los viernes, donde te acompaño encantado. Yo soy Rubén Arranz, me lees cada día en El Independiente y la semana que viene volvemos con más. 9 de la noche, no te lo pierdas. Buenas noches.